Ahora presentamos, con un alto contenido para la más exigente teleaudiencia, nuestro acostumbrado comentario editorial, en la voz de Ramón de Luna. Yo he titulado el comentario de hoy, Palestina, 6.025 kilómetros cuadrados. Es la superficie, el área territorial de lo que era originalmente Palestina. Y comienza diciendo así: su nombre real es Estado de Palestina, un país de Asia ubicado en la región de Oriente Próximo, más concretamente en el levante mediterráneo, que consta de las regiones de Cisjordania y la Franja de Gaza, y apenas 6.025 kilómetros cuadrados. Limita con Israel, Jordania, Egipto y la ribera sudoriental del mar Mediterráneo, y sus dos capitales, Jerusalén y Ramala. Pero ya Palestina no es eso. Apenas quedaba Rafah, pegadito a la frontera con Egipto, pero desde hace días allí solo flota la bandera de Israel, pues la propia ha venido siendo arriada de un mes a esta parte por los voraces tropas judías y los terribles tanques dados por el imperio. Casi 40.000 muertos, la mayoría ancianos, mujeres y niños, pues cada judío ve en un niño palestino al futuro soldado del movimiento Hamas, y hay que matarlo, como hicieron en la Franja de Gaza, que los soldados francotiradores practicaban el tiro al blanco con muchachitos de 8 y 12 años, bárbaros. Era un feliz e histórico pueblo desde el año 1948, pues 3 años de terminada la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y el Reino Unido recogieron a los judíos que los nazis no pudieron matar y los llevaron a poblar las tierras palestinas bajo el mendaz lema de que esas tierras eran las tierras prometidas por el rey David. Y comenzaron los asentamientos, el despojo, el coloniaje, etc. Lo demás es historia reciente. Hace poco, durante una asamblea de las Naciones Unidas, se estableció la existencia actual del Estado palestino. Solo unas 4 o 5 naciones se negaron a reconocer la autenticidad del pueblo palestino como Estado. Ahora, a nivel mundial, se mueve una ola de numerosos países que anuncian su reconocimiento a ese Estado, entre ellos España, Noruega e Irlanda, y ahí pueblos de Asia y otras regiones mundiales levantan sus voces clamando por respeto al Estado palestino. El próximo día 28, en su comparecencia ante el Congreso, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, no tiene un proyecto de conmiseración. Sigue castigando con hambre, frío y terror a más de 1 millón de niños y niñas inocentes. Ese hombre no tiene un proyecto de paz para Palestina. España aprobará en su Consejo de Ministros el reconocimiento al Estado de Palestina, aunque se llevará a cabo en los siguientes días, ya que aún se estaba coordinando para dar el paso junto con otros países europeos. Y en diferentes países del mundo, en donde se rechazaron los criminales métodos sionistas, muy parecidos a los que Hitler utilizó contra ellos, los judíos han llevado al pueblo palestino a un holocausto donde están haciendo desaparecer a millones de gente que no se sabe cuál será su destino, víctimas de unos bárbaros que se adueñaron de sus tierras, de su alegría, de sus casas
y de sus vidas. Este fue nuestro comentario editorial en la voz de Ramón de Luna. Bueno, los mexicanos experimentarán en los próximos días temperaturas superiores a las máximas registradas en la historia del país, una situación que podría además generar altos niveles de contaminación debido a una mayor presencia de ozono en el ambiente. Así lo advirtió este miércoles un grupo de investigadores del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático y del Programa de Investigación en Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México. Reseña un despacho de prensa de esa institución. La máxima ola de calor pudiera registrarse en los próximos 10 a 15 días. Jorge Zavala Hidalgo, director del Instituto de Ciencia de la Atmósfera y Cambio Climático, informó en conferencia de prensa que la actual circunstancia no tiene precedentes en México y que la población se enfrentará a temperaturas que no ha experimentado antes. En la capital, Ciudad de México, el calor podría escalar hasta los 35 grados, mientras que en localidades como San Luis Potosí, la máxima se ubicaría en 45 grados, detalló Zavala. Cuando aumenta la temperatura también lo hace la concentración de ozono, agregó el experto, quien dijo que ambos fenómenos son consecuencia de la mayor radiación solar que actualmente se produce. Decenas de monos también están muriendo. Esa zona de los monos, yo vi un reportaje cómo recogían una serie de monos muertos, deshidratados, y otros le daban agua y a otros que estaban moribundos se lo llevaban y como a los seres humanos le ponían suero, ¿no? Y los recuperaban. Pero salieron brigadas de gente de los pueblos a salvar los monos, pero Claro. también a otras especies, don Ramón, hasta aves, Sí, sedienta de agua, el calor abrasador, una cosa terrible. Terrible, terrible. Bueno, y no sé qué le va a pasar a este hombre, a Emmanuel Macron, con esta decisión que tuvo de enviar soldados especialistas, mercenarios, a Ucrania para combatir a Rusia. Bueno, este que habla dice que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y sus aliados podrían perder las elecciones al Parlamento Europeo por el conflicto ucraniano, reporta la revista Político. A los ojos de los electores franceses, los temas europeos y Ucrania siguen apareciendo como cuestiones lejanas, reza el texto. Según una encuesta de la empresa de sondeos Odoxa, realizada entre 1,000 personas los días 15 y 16 de mayo, solo una décima parte de los encuestados cree que el conflicto ucraniano es uno de los 3 factores que influirían en su voto en las elecciones europeas, mientras que más de un tercio, el 35%, mencionó la seguridad. Los franceses están mucho más preocupados por la seguridad dentro de sus fronteras que por la seguridad mundial, afirmó Aaron Leshon, analista de Odoxa, agregando que la preocupación por la seguridad está muy ligada a la actualidad. Si bien el gobierno de Macron hace todo lo posible para presentarse como duro contra los delincuentes, el sondeo de Odoxa muestra que el 70% de los encuestados juzga insuficiente la acción del Estado en materia de seguridad. El índice de consumo diario o casi diario de marihuana ha superado en Estados Unidos por primera vez al del alcohol, reveló un estudio publicado el miércoles que analizó datos de encuestas nacionales realizadas durante las últimas 4 décadas. En 2022, alrededor de 17 millones
de estadounidenses informaron que consumían cannabis casi diariamente, mientras que el número de bebedores de alcohol con la misma frecuencia era de 14 millones. El nivel mínimo de consumo de esta droga fue registrado en 1992, con menos de 1 millón de ciudadanos que declararon haberla consumido casi cada día. Según la investigación, entre aquel año y 2022 se multiplicó por 15 la tasa per cápita de consumo diario o casi diario de marihuana. Se precisa que es mucha más la gente que bebe ocasionalmente, pero el consumo frecuente es menos común. Un 40% de los consumidores actuales de cannabis la consumen a diario o casi a diario, una pauta que se asocia más con el consumo de tabaco que con el consumo típico de alcohol, señaló Jonathan Culkins. Este es un investigador sobre políticas de cannabis en la Universidad Carnegie Mellon y autor del estudio. La mayoría de los estados del país norteamericano permiten el uso de la marihuana con fines medicinales o recreativos, aunque sigue siendo ilegal a nivel federal. Pero la consumen más y más. Miren, señores, oigan este cable. Qué interesante, porque hace comparaciones muy interesantes. Nueva York es considerado uno de los lugares del mundo con mayores niveles de riqueza, pero al mismo tiempo, y aunque pareciera difícil de creer, en la Gran Manzana y en otras ciudades del estado viven más de 2.7 millones de personas que sufren la pobreza, y de esa cifra, casi 800,000 son niños, muchos en plena edad del desarrollo. Se estima que el 26% de las personas pobres que viven en la Gran Manzana son latinos. Así lo reveló con preocupación un reporte elaborado por la oficina del Contralor Estatal Thomas P. DiNapoli, en el que asegura que 735,742 menores neoyorquinos están bajo el nivel de la pobreza en todo el estado, de acuerdo a datos del año 2022, lo que significa que 1 de cada 6 niños vive en hogares en los que no cuentan con los recursos necesarios para cubrir necesidades básicas. El panorama resulta peor en localidades del norte del estado, en donde el porcentaje de pobreza infantil llega al 40% y hasta el 46%. Un número asombroso de niños vive la pobreza en Nueva York, dijo el Contralor DiNapoli, tras presentar los hallazgos del estudio. Las investigaciones muestran que la pobreza presenta serias barreras para el desarrollo infantil saludable. Bueno, más del 65% de los choferes de la Ruta A no reciben el bono gas. Así lo expresa el gerente de esa organización, quien dice esperan por respuesta de las autoridades debido a que con la construcción del monorriel van a resultar afectados con esa obra. ¿Usted es? Gerente general del sindicato de la Ruta. ¿Y qué le afecta lo que es la construcción de monorriel aquí en Santiago? Sí, ustedes saben que el monorriel nos afecta a todos. Pero cuando uno quita pasajeros de un lado, uno quita en otro. Ya nosotros hemos hecho contacto con el presidente. Tuvimos una reunión en Santo Domingo, le pedimos al presidente lo que debíamos de pedir para los choferes, que nos pensionara X cantidad de choferes, nos comprara a los propietarios de franjas 100 franjas, para sacar 100 carros de la ruta, para sacar por ahí los pasajeros que vamos a pedir. Ese fue un documento que se le entregó al presidente, ellos lo están analizando y vamos a esperar que eso se dé para antes que eso empiece a funcionar, porque sabemos que nos va a afectar a todos. ¿Usted no ha tenido respuesta del presidente? Todavía no hemos tenido respuesta sobre eso.
Ahora le pedimos que habían más de un 65% de los choferes que no tenían bono gas. El ministro de la Presidencia, que fue que se reunió con nosotros, se comprometió, mandó a hacer el levantamiento, ya el ingeniero encargado de eso vino, hizo el levantamiento y estamos esperando que la tarjeta le llegue a los choferes que faltan. ¿Qué ruta, Roberto, la suya? Ruta A.